Continuamos en el bloque de entrevistas, estamos en vivo otra vez de Canal Pro y como de costumbre acostumbramos a recibir a personalidades muy especializadas en temas específicos. En esta ocasión nos complace recibir al ingeniero Marcelo Pizurno Sarán. Él es máster en diseño, en construcción y mantenimiento de carreteras, una vasta trayectoria en materia de estudios tanto de nuestro país, también en el exterior y ni hablar de los diferentes diseños y trabajos que viene realizando. Ingeniero, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el canal. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todos y listo como para empezar a conversar y debatir un poquito de este tema que nos apasiona tanto, que es la construcción vial. Y me parece un tema delicado y hay que tocarlo y hay que asumir de esa forma, ingeniero, me parece, ¿verdad? Es un tema que no se puede abordar así nomás de oído a media, sino que hay que conocer a profundidad para poder debatir con propiedad seguramente y dar un pantallazo de nuestra situación a nivel país, ¿verdad? Y también el comportamiento también de los principales países a nivel mundial en lo que tiene que ver con el mantenimiento de carreteras, con la elaboración de algún plan vial también, ¿verdad? Entonces me parece interesante hablar de la calidad de las obras viales actualmente en nuestro país. Un tema que me parece más que esencial en el andar de un país, ¿no? Correcto. El éxito en una construcción, en una obra está relacionado directamente a la calidad de la elaboración del proyecto. Eso es fundamental y por supuesto la calidad de la construcción más que importante, ¿verdad? Uno de los déficits principales que tenemos en este país es la calidad de la elaboración de los proyectos ejecutivos. Esa es una realidad y es uno de los principales motivos por los cuales muchas veces los resultados no son los mejores, ¿verdad? Ya hay deficiencia, ingeniero, ya desde el inicio, desde la planificación correcta de un proyecto a ejecutar. Correcto. ¿Sí? Los pasos son el estudio de factibilidad técnico-económico, que es muy importante ya tener cargado la cantidad de datos suficientes como para que el resultado dictamine lo que realmente tiene que ocurrir respecto a un proyecto en general, ¿verdad? Y en este caso vial, que es lo que estamos conversando, ¿verdad? Y posteriormente la elaboración del proyecto ejecutivo. Eso es muy importante de manera de poder tener toda la información certera o lo más cercana posible a las necesidades que se van a tener al momento de la construcción de una obra, puesto que a partir de ese momento se disponen de los planos de ejecución de la obra, las especificaciones técnicas y por sobre todo el presupuesto de referencia que siempre utiliza el Ministerio de Obras Públicas, que es la principal cartera del Estado que ejecuta las obras de infraestructura, ¿verdad?, para poder hacer los llamados a licitaciones. Siempre un déficit y sigue siendo hasta hoy en día en lo que respecta al mundo vial, ¿verdad? Posteriormente se hacen los llamados para la construcción, ¿verdad? Entonces, al tener sobre la mesa todas las herramientas como para que los oferentes, los constructores puedan evaluar muy bien y poner los precios acertados es fundamental, ¿verdad? Entonces, la cadena está relacionada directamente en lo que respecta a calidad, ¿verdad? Desde los estudios de factibilidad, el proyecto ejecutivo y la construcción, ¿verdad? La construcción evidentemente está relacionada también con la calidad de los materiales, la calidad de la mano de obra, la calidad de los equipos que el contratista dispone para la construcción, ¿verdad? Y ahí es donde nos encontramos siempre con un problema, ¿verdad? Porque las licitaciones muchas veces son con muchos oferentes, eventualmente las precalificaciones no son las que corresponden, ¿verdad? Entonces, con esta ley de contrataciones que obliga al Estado a otorgar la obra al mejor postor, al que tiene el mejor precio y que cumple con todas las condiciones, ¿verdad?, muchas veces atenta contra la calidad de la construcción también, ¿verdad? Esa era la siguiente pregunta, ¿no? Al elaborar un diseño o un plan o un proyecto, siempre uno está sujeto seguramente a los requisitos a la hora de licitar, ¿verdad?, que tiene. Y muchas veces atentan estos requisitos con lo que realmente podría llegar a ser una obra real, viable y efectiva, ¿no? Correcto. De hecho, así como te mencioné anteriormente, es fundamental toda la parte de estudio previo, ¿verdad? Poder definir bien, en el caso de la construcción de una ruta, ¿verdad?, entre dos localidades, tratar de definir bien el volumen de tránsito que va a tener a futuro esa vía, definir el tipo de carga que va a tener, ¿verdad? En el interior masivamente las cargas pesadas son las dimensionantes, de hecho el dimensionante principal de las estructuras de pavimento son las cargas pesadas, ¿verdad? Y toda la región oriental como la región occidental es zona de alta producción, ¿verdad? Entonces definir los nuevos corredores viales
por los cuales va a circular las cargas, es fundamental tener una buena base de datos de tránsito, estudios hidrológicos, todos los estudios que correspondan para que se pueda llevar a cabo un proyecto acertado. Eso es fundamental y es, como te dije anteriormente, es uno de los principales motivos por los cuales muchas veces los resultados no son los mejores, ¿verdad? Ingeniero, dentro de la construcción está también algunas normas, me parece que son nuevas por parte del MOPC. Dentro de la construcción, el mantenimiento post-obra. Correcto. Es una decisión acertada del Ministerio de Obras Públicas, la concesión de los mantenimientos, porque ese es uno de los déficits principales también del Estado, que es la falta de mantenimiento de nuestras rutas. Entonces hay nuevos esquemas de contratación en los que el contratista se encarga de reparar el tramo, ¿verdad? Reparar la ruta, poner en condiciones de vuelta, definir unos estándares de calidad que son controlados posteriormente respecto a la calidad del pavimento, la señalización, tanto horizontal y vertical, y el posterior mantenimiento, ¿verdad? El mantenimiento relacionado con la limpieza de la franja de dominio, la reparación de los baches, remover un poquitito la basura de las alcantarillas, ¿verdad? Entonces, el contratista ejecuta la obra y por un periodo de tiempo de 5, 6, 7 o 10 años, de acuerdo al contrato, es responsable del mantenimiento de la ruta. Es muy importante eso. Tenemos que tratar de apuntar en lo posible a las concesiones privadas, es una realidad lastimosamente, ¿verdad? Y el mantenimiento de las rutas, que de hecho tenemos un ejemplo que ya tiene un par de décadas en el país, que es el tramo de Tapeporá, ¿verdad? Un tramo que permanentemente uno recorre y tiene un andar distinto, las condiciones son óptimas para conducir, ¿verdad? Entonces es un ejemplo positivo de concesión de rutas, ¿verdad? Y bueno, desde el gobierno anterior ya con la ley de la 5074, el sistema APP y compañía, se está aplicando ya bastante este esquema, ¿verdad? ¿Cómo se hace para trabajar en el Chaco, ingeniero? Es un suelo totalmente muy diferente a lo que podemos nosotros apreciar acá en la región oriental, ¿no? Bueno, y el Chaco tiene algunos factores que siempre van en contra respecto a la ejecución y a la calidad de la obra, ¿verdad? El intemperismo es un tema muy importante, ¿verdad? Pero son previsibles algunas cuestiones. Bueno, hoy es muy difícil de repente. No, en el Chaco sabemos las temperaturas, sabemos cuántos grados hace de mañana, cuánto de noche, los gradientes de temperatura están ya bien definidos, pero sí es una realidad, ¿verdad? A la mañana tenés 40, 50 grados, a la noche tenés 20 grados, eso influye de alguna manera en la calidad de la obra. Tenemos suelos de muy mala calidad en el Chaco, suelos dispersivos que hay que tratarlos de cierta manera, no significa que esos suelos no sirvan para la construcción, de hecho se los utiliza, ¿verdad? Y un problema muy importante que es la falta de piedra que es utilizada para la construcción de las estructuras de pavimento, ¿verdad? La estructura de pavimento, que es la que soporta la carga de tránsito, está compuesta de carpetas asfálticas, concreto asfáltico, bases estabilizadas, con piedra. Se utiliza mucho la piedra, ¿verdad? En el Chaco no hay casi problema de agua, hay pocos cursos, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor, ¿verdad? Y el Chaco eternamente fue una región casi olvidada por el Estado. Por suerte, este año se va a llamar a licitación para la reconstrucción de la Ruta 9, que es el corredor de transporte principal de toda esa zona, ¿verdad? Se va a licitar en 8 o 9 tramos, creo, ¿verdad? Es muy importante porque también abre la puerta a que una mayor cantidad de empresas puedan participar. Entonces el mercado, un poquitito la construcción va a tratar de retomar también su dinámica, su movimiento, ¿verdad? Porque en años anteriores un poquitito con el esquema de contratación de las mega obras que el gobierno anterior pretendía adjudicar, ¿verdad? Limitaba bastante la participación de empresas y por sobre todo las pequeñas y medianas empresas se veían muy restringidas, ¿verdad?, a participar. Entonces de esta manera se abre también ese campo y esa posibilidad de mayor participación, ¿verdad? Ya, y en materia de la calidad de gestión humana, de capacidad, sí. y hablo ya un poco a nivel general y de mano ahora paraguaya específicamente, sí. Ingeniero, ¿estamos nosotros preparados, tenemos la capacidad en materia de infraestructura, tecnología para poder desarrollar de repente obras bien importantes en nuestro país?
Yo creo que hoy en día sí, ¿Sí? ¿verdad? Hoy en día hay una muy buena cantidad de profesionales que ya tienen un posgrado realizado, un máster en ingeniería vial, en economía, en finanzas, ¿verdad? Entonces la preparación y el factor humano hoy está bastante bien conceptuado en nuestro país. En la última década muchos profesionales se dedicaron a seguir estudiando, no con el título de la facultad nada más y después ir a trabajar, ¿verdad? Entonces hoy la tecnología, el factor humano y la capacidad son mucho más importantes inclusive que años anteriores o que décadas anteriores, pero hay una cuestión ahí que hay que analizar. Décadas anteriores la calidad de la construcción era mucho mejor que la actual, ¿verdad? Entonces, ¿Es así eso? es así y bueno, hay experiencias de décadas anteriores de éxitos. La construcción de la Ruta Sexta es una obra que estuvo 25 o 30 años sin intervención, con una estructura de pavimento importante, pero no de 25 o 30 años, y estuvo, no impecable, pero estuvo firme, se mantuvo firme con esa altísima cantidad de tránsito. La Ruta 1, la supercarretera, la Ruta 2 en el tramo entre San Lorenzo y Caacupé, o sea, fueron obras que estuvieron por décadas sin intervención y con muy buena calidad, ¿verdad? Tenemos obras de los últimos tiempos también de muy buena calidad de ejecución, construida por paraguayos, proyectada por paraguayos, como el caso de la costanera de la ciudad de Encarnación, la costanera de la ciudad de Carmen del Paraná, en fin, hay que utilizar hoy esa capacidad humana que tenemos. Hay muchos profesionales ya que fueron a hacer especializaciones al Brasil a través de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y una universidad de San Paulo, ¿verdad? Entonces, factor humano estamos levantando, equipos, hay muy buen lote de equipos y maquinarias. Lo que está faltando un poquitito es encajar acertadamente en lo que es la definición de los proyectos que tiene que llevar adelante el Ministerio, el formato de adjudicación, que es muy importante, ¿verdad? Las mega obras, como se pretendió en algún momento, con alguna intención buena o mal, no funcionaron, esa es la realidad. Obras de 500 millones de dólares y 400 millones de dólares nos cuesta ejecutar en este país. Al contratista, por más que sea un contratista de peso, de infraestructura, de billetera, ¿verdad? Le cuesta una obra de 400 millones de dólares, ¿verdad? Porque uno se tiene que preparar para construir una obra de 400 millones de dólares, tiene que tener un lote de 40, 50 equipos de cada tipo, ¿verdad? Y que utilizan esta obra, y qué certeza tenés de depreciar esos equipos en el tiempo, ¿verdad? Claro. Esto no es Estados Unidos, que terminás una obra, cerrás, pones a vender y el mundo entero te viene a comprar las máquinas usadas, ¿verdad? O reutilizás incluso, o sea, no... Claro, reutilizás y si tenés asegurada una continuidad de trabajo durante 10 años, 15 o 20, eso sería posible, ¿verdad? Las obras cómodas para este país son obras de 60, 65 millones de dólares. Ese es un número en lo que los contratistas mismos pueden manejarlo, y los bancos locales también. O sea, está relacionado un poquitito con toda la realidad de nuestro mercado, ¿verdad? Ya, y para poder conseguir esto que está mencionando, esto último, me parece también interesante recalcar, ingeniero, ¿qué se tiene que hacer? ¿Hay buena comunicación, hay sintonía con el gobierno, que me parece que también es un protagonista importante dentro de esta propuesta en materia de construcción vial y también otro tipo de obras? ¿Hay buena comunicación por parte de poder llevar a cabo algunas cuestiones que me parecen sanas para poder impulsar las obras en nuestro país? Sí. Efectivamente, el Ministerio de Obras Públicas es la principal cartera del Estado que construye, ¿verdad? Nuestro país debe ir avanzando a un ritmo de 800, 900 millones de dólares de infraestructura, de construcción de infraestructura por año, ¿verdad? Y el Ministerio de Obras Públicas es fundamental. Tenemos una muy buena recepción y apertura de parte del actual ministro, el señor Arnoldo Vince, ¿verdad? Que tiene una política de apertura muy importante. El ministro recibe permanentemente a gente, no es un ministerio cerrado, es una persona muy abierta, que entiende y que conoce por sobre todo las necesidades del interior del país, porque es una persona que vivió recorriendo siempre el interior dentro de su carrera política, ¿verdad? Entonces, eso permite que él pueda interpretar mejor toda esta situación y estas necesidades, ¿verdad? Lo que habilita que el Ministerio pueda ir avanzando y ejecutando las obras de infraestructura que se necesitan. Yo creo que el Ministerio tiene sobrada cantidad de planes de desarrollo de infraestructura,
de desarrollo vial, la zona Alto Paraná, la zona de Itapúa, por ejemplo, son zonas que necesitan kilómetros y kilómetros de corredores, de rutas pavimentadas, ya no el empedrado, ya no el ripio, ya necesitan rutas pavimentadas por el volumen de carga que mueven, ¿verdad? Entonces hay campo de sobra como para la ejecución de los 600, 700, 800 millones de dólares de obras que necesitamos, ¿verdad? Entonces debemos crecer a pasos agigantados en la región. Somos un país que nos encontramos con una baja calidad de infraestructura vial en cantidad respecto a los vecinos. Los corredores de exportación deben ser construidos necesariamente. Actualmente la obra Carmelo Peralta Loma Plata, que es una obra que está en construcción, es fundamental conectar esa obra con el lado argentino, ¿verdad? Pensar en la construcción de ferrovías, la hidrovía tiene que ser también una prioridad, ¿verdad? Entonces hay campo suficiente, hay necesidades y por sobre todo creo que hay sobrada capacidad local de empresas constructoras, empresas consultoras y profesionales capaces para la elaboración y desarrollo de estas obras, ¿verdad? Siempre utilizo como ejemplo el plan de terminaciones de Yacyretá, en la época del ingeniero Paul Sarubi, que fue el director de obras en ese momento, un paquete de obras de 400 millones de dólares proyectado, construido por paraguayos, ¿verdad? Y la calidad de las obras están ahí, son ejemplos, son orgullos nacional, de la ingeniería nacional, ¿verdad? Entonces, en este país se puede cuando hay presupuestos acertados, cuando hay un liderazgo acertado y cuando hay por sobre todo un control estricto en los proveedores del Estado, contratistas y consultores. Ya, antes de abordar el tema Metrobús, que me parece, yo no sé si la ciudadanía olvidó el tema Metrobús, pero me parece que está un poco más tranquila la cuestión, no sé así como es el tema entre la constructora que había abandonado la obra, efectivamente, y el MOPS, me parece que hay un tema judicial también ahí. Y antes de abordar el tema Metrobús, me encantaría conocer tu punto de vista de acuerdo a cómo se encaró este proyecto. Ingeniero, te pregunto por nuestros países vecinos, ¿verdad? ¿Cómo están trabajando en materia de obras viales específicamente? Argentina, Brasil, Bolivia, ¿verdad? ¿Cómo se están manejando de acuerdo a tus pares o de repente algunos conocimientos que tenés en esos países? Bueno, está de más hablar de la infraestructura vial que tiene el Brasil. Brasil maneja un tránsito demasiado importante, muy superior a lo que nosotros podemos manejar acá en volúmenes, ¿verdad? Y las rutas o los casos exitosos de rutas en el Brasil son casos relacionados con las concesiones privadas. Esa es un poquito la realidad, ¿verdad? Recorriendo nada más las rutas que conectan al litoral el brasilero, que solemos recorrer en las vacaciones para ir a la zona de Florianópolis eventualmente. ¿Verdad? Se ve una calidad de obra óptima, de punta a punta, no hay un bachecito en ningún punto y si lo hay está reparado, los desagües corren, pero hay 25 peajes, ¿verdad? Entonces ir una vez al año es simpático, ¿verdad? Pero cruzar eso permanentemente es ya bastante costoso, ¿verdad? Así también las rutas estaduales brasileras que no están concesionadas y que están bajo la administración pública no son de buena calidad, ¿verdad? En la Argentina un poquitito ocurre algo, las rutas nacionales argentinas están en general en buena calidad. La Argentina está pasando por una crisis económica muy fuerte ahora. Ellos deberán inyectarse una economía muy importante relacionada a la obra pública, porque la obra pública es la que mueve la economía, uno de los principales pulmones de la economía en cualquier país, ¿verdad? Y Bolivia, que está construyendo muchísimo, ¿verdad? Bolivia construye infraestructura todos los meses, todos los años, ¿verdad? El gobierno de Evo en ese aspecto es muy positivo, ¿verdad? Y yendo un poquitito a lo que me consultaste respecto al Metrobús, el Metrobús sí, un poquitito es el ejemplo más claro de lo que es el problema de la elaboración de proyectos que te había mencionado al principio, ¿verdad? El proyecto Metrobús fue licitado con unos planos de proyecto referencial, con un presupuesto referencial. ¿Qué se entiende por referencial, ingeniero? Cuando elaboras un proyecto ejecutivo, tenés que hacer el análisis fino de todos los componentes que tienen que ver en una construcción. Y peor en una zona urbana densamente poblada y sensiblemente social, como es la avenida José de Ayala. La avenida José de Ayala está plagada de negocios,
de punta a punta, densamente poblada, con un altísimo tránsito diario. Entonces, la programación de esa obra debería haber sido realizada. Contemplado ya todo. Claro, hoy es muy fácil opinar ya con los resultados finales, pero creo que es una novela en la que todos los que trabajamos en este rubro sabíamos el fin, ¿verdad? Sabíamos cómo iba a terminar, ¿verdad? El proyecto Metrobús tuvo ese problema. Se empezó a discutir el tipo de transporte, el sistema. La solución final adoptada puede ser técnica y económicamente la más factible para nuestro país. En nuestro país pensar en proyectos de 800, 600 millones de dólares como la gente menciona que se puede ejecutar, creo que no es real. La solución finalmente adoptada me parece que técnicamente es la que corresponde para la situación económica de nuestro país, ¿verdad? Y eso no es pensar en chico, es pisar un poquitito tierra, ¿verdad? Pero se licitó con unos planos muy referenciales, muy básicos. Entonces, el oferente tiene que intuir, adivinar y soñar cómo va a ejecutar la obra. Entonces, el precio que le pone finalmente a ese contrato no es nunca y nunca va a ser el real. Por otro lado, un plazo de ejecución que estableció el Ministerio de Obras Públicas irreal. Ni aunque se trabaje en 24 horas, no se iba a poder llegar, ¿verdad? Entonces, faltó un poquitito ajustar algunas cuestiones como la calidad del proyecto, el plazo de ejecución y el presupuesto. Cayó en manos de una empresa portuguesa, que es Motangil, una empresa con mucha experiencia en la ejecución de obra y con un fuerte seguro acompañamiento jurídico, que desde el primer día notó las flaquezas del proyecto, notó eventualmente las flaquezas del ministerio al momento de enfrentar esta situación, porque ese es justamente uno de los problemas en el ministerio, la falta de celeridad para resolver las situaciones. Las respuestas se dan a largo plazo, son respuestas que tienen que ser dadas inmediatamente, los convenios modificatorios muchas veces no son los acertados, son extemporáneos. Entonces, ¿en qué deriva? Deriva en esta situación, ¿verdad? En ese aspecto podemos comparar ese proyecto con el proyecto de Madame Lynch, de la construcción de la avenida Madame Lynch, en el cual primero se definió una ley de expropiaciones, se expropió todo, se liberó toda la franja y después se procedió a la construcción. En el Ciudad de Ayala, en el Metrobús no ocurrió eso. Entonces las expropiaciones que eran menores y que son menores, no son expropiaciones importantes, son eventualmente lugares puntuales donde las estaciones de parada tienen que ser construidas porque ahí las calzadas se desplazan lateralmente, entonces los frentistas se ven ocupados un poquitito en esos puntos, o eventualmente problemas de terrenos que datan históricamente, ¿verdad? Que nunca fueron expropiados cuando se construyó la avenida. Entonces una serie de problemas que primero había que levantar, siempre se tuvo que atender la parte social, cosa que nunca se hizo, ¿verdad? Y eso está escrito en todos los manuales, ¿verdad? Hay que hacer reuniones con los frentistas, socializar el proyecto. Nada nuevo a la hora de abordar nada el proyecto nuevo, de Sembradora, ¿no? Nada nuevo, y por sobre todo en esa zona, ¿verdad? En este momento se está haciendo el proyecto del tramo 3 de la autopista Ñuguazú, que conecta desde el Hotel Borbón hasta la ruta Luque San Bernardino. Y bueno, estamos socializando ese proyecto con los frentistas, ya hubo un par de reuniones donde la gente manifiesta su descontento, su preocupación, su aceptación o no. Estos proyectos urbanos hay que socializarlos, ¿verdad? Fundamentalmente prever una economía que pueda eventualmente salvar las necesidades de los frentistas, ¿verdad? Y después la ejecución de la obra, ¿verdad? Entonces, el contratista encontró todas esas situaciones, esas flaquezas, y ahora viene un problema judicial donde si sale beneficiado el contratista va a ganar un dinero muy importante que no tenía previsto jamás ganar en esa obra, ¿verdad? Ya, usted hace rato mencionaste algo que me pareció llamativo. Ya sabían los que están en el mundo de la ingeniería cuál era el fin. Sí. Antes de que se ejecute, ustedes ya sabían que sí. Era no. Yo creo que sí, ¿sí? O sea, por los comentarios con los colegas al momento de la licitación, porque de alguna manera todos participamos en esas licitaciones, ya sea como proveedores, como empleados de empresa o como profesionales independientes, ¿verdad? Sabíamos de que con esos planos, con esas exigencias que puso el ministerio, con ese plazo y con el presupuesto que había, era imposible hacer esa obra, ¿verdad?
Hoy se ven problemas de desagüe pluvial en el proyecto y que no están relacionados con la capacidad de conducción que tienen las obras construidas por debajo de la calzada ya terminada, sino referidas con las obras de captación. Hay buenas cantidades de alcantarillas, pero hay pocas cantidades de sumideros para captar y conducir el agua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay pocos sumideros? Porque la economía no da para construir más sumideros. Entonces, está un poquito todo relacionado, ¿verdad? Hoy el tramo que está terminado está muy bien, está, digamos que en buenas condiciones y buenas características, ¿verdad? No se ven más los cables colgados, hay una zanja técnica en la cual se enterraron todas las instalaciones, fibra óptica, instalaciones eléctricas, electromecánicas, o sea, digamos que el tramo concluido está en buenas condiciones y bueno, hay que ver cómo termina esa historia, no es fácil de resolver, hay un problema judicial primero que hay que resolver, hay una sensibilidad social muy fuerte, muy alta, que hoy no va a permitir que el ministerio habilite un nuevo tramo hasta que las personas se pongan de acuerdo, que va a ser muy difícil, pero o sea, hay un trabajo muy importante que hacer ahí, pero que hay que hacer, hay que terminar ese proyecto. Por último, ingeniero, ¿cómo ves este año, 2019? Siempre con muchas expectativas, muchas esperanzas, el inicio de un nuevo año genera eso y un nuevo gobierno también, ¿verdad? Por lo conversado en distintas oportunidades con el señor ministro, quien manifestó esa fuerza y energía para llevar adelante las obras. El ministerio quitó una buena cantidad de licitaciones en el mes de diciembre, un poquito a las apuradas, pero salieron las licitaciones, ¿verdad? Que es muy importante para que las empresas empiecen de vuelta a moverse, a que la economía trate de arrancar bien en el año 2019, porque hay muchas empresas constructoras que están golpeadas económicamente, es una realidad. Muchas se prepararon para las promesas del gobierno anterior de construcción de una buena cantidad de obras, adquisición de equipo, infraestructura, y si es que eso no se mueve, hay que pagar esas cuotas. Hay que pagar, sí o sí, las cuotas al banco no esperan, los intereses corren, pero tiene que entrar dinero como para poder cumplir con los compromisos, ¿no? Así es. Bueno, ingeniero, un placer tenerlo aquí en Piso, en Canal Pro, por supuesto, hablar acerca de este tema y de muchos más que nos competen y que es importante también transmitir un poco a la opinión pública para que de repente la gente pueda dimensionar de qué se trata todo esto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Muchas gracias. Excelente.